Saludos, señores, saludos, sonriente, con don Carlos Cuello. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo te va? Y un servidor Mozart de Lance. Avanzando el mes de enero ya. Avanzando el mes de enero. En la segunda etapa óyeme, ya. No, vamos a la segunda quincena a 1000. Sí, sí. A 1000, ahorita está febrero ahí. Sí. Y un año con muchos fines de semana largos. Tiene los dos. Tiene varios. Dos días de fiesta quedan todavía del mes de enero. ¿Cuál es? La primera quincena tiene dos. 21 Ajá. y 26. Exacto, la primera quincena tiene dos, que son Sí. primero y el Día de Reyes. Sí. Y ahora tiene dos más. Sí. Lo que no hay fiesta es con los combustibles, que ahora comenzaron a subir otra vez. Sí, pero todavía es muy marginal. O sea, se mantienen todavía por debajo incluso de lo que fueron la estimación. Pero bueno, miren, tenemos informe de la CEPAL, que es importante el informe de la CEPAL. Tenemos propuestas de los trabajadores, sí, los sindicatos. Los sindicatos con propuestas ya específicas para el asunto del aumento salarial. Respuesta del sector de los empresarios que dicen que es perfecto, siempre y cuando sea en el marco de la reforma laboral, del Código Laboral. Y siguen las discusiones del modelo. Sigue la discusión del modelo. Yo te dije a ti que eso se va a tardar, eso va para largo. Sí. Economistas que insisten en que la reforma fiscal debe hacerse ya, pero el gobierno ya hace tiempo que dijo que ni para allá va a mirar por ahora. Que no va ni para allá va a mirar por ahora. Un asunto político. O sea, muchos temas de interés local e internacional que vamos a comentar con ustedes y con don Carlos Cuello cuando retornemos de la pausa. Tú sabes, Cuello, que la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en su más reciente informe, volvió a ponderar los niveles de crecimiento y estabilidad de la economía dominicana. Ponderó muy bien de cómo se están desempeñando las autoridades en ese sentido. Habló muy bien del clima favorable para la inversión que es la República Dominicana, lo cual usted puede establecerlo con el número de recursos que está entrando al país. Alrededor de 2.500, 2.700 millones de dólares en inversión extranjera directa. Eso quiere decir que hay confianza, ciertamente. Pero la CEPAL también llamó la atención de que ya no puede tardar algún tipo de mecanismo que ayude a la redistribución equitativa de la riqueza por los niveles de que, aunque se ha sacado de la población una cantidad de personas, dice que eso no es... O sea, no se refleja, no hay una equidad entre el crecimiento de la economía y la redistribución de esa riqueza en función del combate a la pobreza. ¿Cómo tú lo ves, Cuellito? Mira, ese informe es el de progreso, evaluación de la política social en América Latina, sí. Panorama social. Sí. Ya ellos habían dado el balance preliminar en diciembre, que nosotros analizamos, y este es el panorama social de América Latina. Y el Caribe, por supuesto. Sí. Las mediciones dan que en la región la pobreza se ha mantenido prácticamente estática. Estamos hablando de alrededor de 180 millones de personas que viven en condiciones de pobreza en América Latina y el Caribe. Bajó de un 30 a un 29.2, pero prácticamente estática. Sí. Pero hay otra parte dentro de lo que es la pobreza, que es la pobreza extrema. Sí. Línea de pobreza y pobreza extrema. Esa pobreza extrema, que obviamente es la que está pasando más amargura, ¿no? Estaba en 10.2%, 62 millones en el 17 y ahora quedó en 63 en el 17 y ahora 62 millones de personas. Es un 10.2%. O sea, prácticamente esa se ha mantenido estática. Claro, hay que destacar que en los últimos tiempos, del 15, del 12 para acá, se había venido incrementando. Como consecuencia del proceso de comportamiento macroeconómico, ¿no? El comportamiento macroeconómico. En el caso específico de la República Dominicana, la CEPAL reconoce
que entre República Dominicana, Chile, Costa Rica, son de los países que más reducción han logrado en los niveles de pobreza. Por el componente precisamente de las políticas sociales. Y el crecimiento de la economía. Y el crecimiento de la economía. Fundamentalmente el crecimiento de la economía. Porque si tú no creces, no tienes nada y que el empleo, distribuir. el acceso al empleo. Exactamente. En el caso nuestro, la CEPAL habla de alrededor de un 25, un 30, está por debajo de la media. Sí. Que la media estamos hablando que es un 29.2. Llegamos a tenerla en 36. No. La pobreza. Vamos a tener casi el 50. Sí, pero luego bajó, sí, claro. En aquellos años, cuando la crisis bancaria, recuerde. Después de la crisis bancaria, lo logramos a bajarlo a 36 y ya andamos por un 27, 28. Exacto. Bueno, según las mediciones de economía y desarrollo. De planificación económica. Economía y desarrollo. Sí. Estamos hablando de un 25.5. Sí. Que está por debajo de la media. Pero lo más importante es que la pobreza extrema, que es son aquellos grupos poblacionales que no tienen... Que prácticamente no tienen con qué comer, no tienen posibilidad. No adquieren en la canasta básica los nutrientes necesarios para poder, digamos, mantenerse. Un organismo. Exacto. Más o menos. Entonces, esa pobreza extrema, según el Ministerio de Economía, está por debajo del 5%. O sea, por eso digo, es de los países que más ha logrado reducirlo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, para reducir pobreza nosotros lo hemos dicho y vamos a seguir diciéndolo siempre, que hay que crear riqueza. Sí, eso es lo primero. Si la economía no crece, no hay posibilidad de que tú puedas integrar más factores. Y encima de eso también producir alimentos. Nosotros producimos alimentos. Claro. Que son componentes importantes. Cuando hablo de riqueza, bueno, en el caso nuestro ayuda para esa pobreza extrema, de riqueza, claro. Y en segundo lugar, la seguridad alimentaria. Exacta, la capacidad de producción del país que puede darse el lujo de dar respuesta con producción nacional a más del 85% de lo que consume la población. Incluso se está trabajando, según vi que el Ministerio de Agricultura decía los otros días, para poder responder en un 100% a lo que sería una canasta agropecuaria, ¿no? Sí. Entonces, para la República Dominicana creo que es un gran logro mantener esos niveles de reducción de la pobreza. Sí. ¿Cómo se combate? Bueno, primero los problemas. Primero, el mercado laboral. Eso es lo primero. Eso es básico. Sí. Eso es lo fundamental, sí, para tú sacar a la gente de la pobreza. Es más, hay que comenzar buscando la forma de que ellos encuentren los instrumentales para generar recursos y poder vivir, ¿verdad? Yo creo que la forma más digna de sacar gente de la pobreza. No, tú crees, no es la más digna. Los programas sociales complementan, ayudan, pero ojo, los programas sociales pero también se convierten en parasitarios. Sí. Ese es el riesgo siempre los programas y dañan. Sociales. Y ningún país puede... digamos que sostener esa política sobre la base de... No es sostenible que tú mantengas la pobreza en cero sobre la base de que va a darle a la gente. Igual que un sector productivo sobre la base de un paternalismo estatal. Exacto. Es lo mismo. Es lo mismo, el paternalismo en definitiva. El paternalismo, en ambos casos. Exacto. Entonces, en el caso nuestro, eso ha sido el principal elemento. Lo destaca el informe, ¿no? Sí, lo destaca. Más allá de lo que puede ser la política social, que ha contribuido. Exactamente. Claro. Por supuesto. Pero lo más importante es eso, que el mercado laboral ha logrado insertar muchas personas. Ese informe de la CEPAL ayuda también a que podamos comprender el porqué se pide aquí, si no un cambio, por lo menos ajustes importantes en el modelo de economía y en el modelo de desarrollo. Es necesario. Los ajustes tienen que estar, ¿en qué medida? Bueno, hay que el ajuste en el mismo empleo. No es solo crear empleo, sino tratar de la calidad de ese empleo. El salario tiene que mejorar el salario y viene en función incluso del mismo empleo, la mejoría del salario. Mejorar el gasto público, hay que continuar en el proceso de mejora del gasto público, la calidad del gasto. Eso reduce la pobreza, porque en la medida en que un padre de familia puede mandar a sus hijos a la escuela pública, por ejemplo, está haciendo ahorro. Pero por supuesto que sí. Entonces, en la medida en que tú mejoras los servicios del agua, por ejemplo, del transporte, reduce enfermedades. Exactamente. Mejora la calidad de vida de la gente, que en definitiva es el objetivo fundamental de la economía. Eso es combate a la pobreza. Claro. Eso es combate a la pobreza. Educación, salud, vivienda, transporte, exacto. Todo eso son, digamos que... Y medio ambiente, por supuesto, y medio ambiente también. El ambiente es fundamental también. Claro. Porque ese es otro componente que debemos tomar en cuenta. Sí. En el caso del empleo, tenemos todavía el problema de la informalidad. Sí. En América Latina es alto, no te creas que no solamente somos nosotros. Por ejemplo, en América Latina 55, el 40% de los países tienen salario por debajo del mínimo legal.
No, hay países y la informalidad se colocan 65 y 70%. Sí. Y la informalidad también es alta, es alta. 40 y 50%. En el caso nuestro está en 57%, que es alta. Sí. Porque el problema de eso no es solamente tú buscarle un empleo a una gente para que tenga un medio de vida a corto plazo, sino que tenga estabilidad del empleo, porque ese individuo es muy vulnerable. Exactamente, estabilidad en el empleo. Y tiene incertidumbre. Y que además que la informalidad impide un recurso importante para el propio trabajador, que es la seguridad social. Un trabajador informal no tiene posibilidad de acceder a los programas sociales. No tiene acceso a la seguridad social. Ese es otro de los grandes problemas. Y se constituye él mismo en una carga, a pesar de tener el empleo. Pero tampoco estabilidad de empleo. Esa es otra cosa. Y eso también lo mantiene en una incertidumbre. Es vulnerable de que tú hoy tienes una pobreza baja, pero mañana puedes subir, porque precisamente los que estaban ya, que habían salido, vuelven a caer. Así es. Y eso es contraproducente. Eso es contraproducente y dañino, porque eso es, yo digo que en materia económica, ese tipo de regresar, de retorno, después de usted salir de la pobreza, es como las enfermedades, las recaídas. Pero además, las recaídas suelen ser letales. Claro, pero además hay una preocupación social en este caso, y es que en medio de una economía que está registrando niveles de crecimiento, encabezando el liderazgo en el crecimiento de la región, ¿no? En medio de esa situación, tú estás creando dos polos, ¿no? Un polo que concentra la riqueza, de concentración de riqueza, un amplio nivel de desigualdad. O sea, tenemos que garantizar que ya no solo lo toca a los sectores bajos de abajo, la desigualdad se expresa en la clase media también. Claro. En la clase media se expresa la desigualdad. Entonces tenemos que garantizar crecimiento inclusivo. Sí. O sea, que haya una reducción de la desigualdad, que es donde nosotros tenemos... Y atención a los empresarios, la desigualdad también se da a nivel de un Estado que es el rector del país, de posibilidad de que todo el sector empresarial se involucre en el proceso, porque también hay sesgos importantes de concentración en algunos sectores empresariales y otros se quedan o fuera o a la zaga. Sí, pero uno de los grandes problemas que también tenemos es la movilidad. Que va en esa dirección. En esa misma dirección. Cuando la persona produce, genera, ¿qué es lo que hace el trabajador cuando tiene dos chelitos? O invierte en la vivienda, o activo de larga duración, ¿no? Sí. O sea, mejora su calidad de vida adquiriendo cosas. Y que los programas, en función de esa movilidad social, se mantengan, o sea, se sostengan. Por ejemplo, todo ese esfuerzo que se hace a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, que se mantenga, porque vemos mucho emprendedurismo. Salen a flote inversiones de muchachos que comienzan con una empresa, pero al final viene el garrotazo, vienen las dificultades y tienen que cerrar. Ahí influye mucho la calidad de los servicios. Claro. Muchas veces un pequeño salón con muy buena iniciativa, pero cuando viene la energía que tener, le daña los equipos porque es de mala calidad. Tiene que tener una plantita. La plantita a veces se la roban o explota la planta o los equipos se dañan porque la planta no es estable. Exacto. O sea, todo eso. Por eso la importancia de la calidad de los servicios. Claro. Miren, cuando volvamos, vamos a hablar ahora de la salario, muy importante, del salario y el código laboral. Vamos a la pausa y retornamos. El sector sindical se puso de acuerdo, Carlos, en materia de lo que será su propuesta para un aumento de salario. Ellos aspiran a que el salario básico, el salario mínimo básico en el país, sea de 20,000 pesos. Y hicieron esa propuesta a las autoridades, al gobierno y al sector empresarial. Eso junto con una propuesta, si se quiere, colateral también, en el sentido de que se adelantara esa discusión, a ver si no tiene que ser en junio, para cuando está previsto que el Comité Nacional de Salarios revise esas cosas, sino que se haga cuanto antes, dicen los trabajadores. El sector empresarial pues ha dicho que ve muy bien la discusión sobre el tema de revisar los salarios en el país,
pero eso tiene que hacerse, dicen ellos, sobre la base o en el contexto de la reforma necesaria, impostergable, del Código Laboral de la República Dominicana. ¿Tú cómo Me parece te bien. lo planteas? ¿Tú cómo te lo planteas? Fíjate que estos planteamientos salen de un evento que le ha tomado un par de días, una semana, en el que las centrales sindicales están evaluando su papel, digamos, ¿no? Una especie de congreso. Y eso yo creo que es muy importante. Eso es importante. Lamentablemente la unidad se está produciendo, o sea, se está dando una mayor integración en momentos de debilidad, pero válida como quiera, ¿no? De debilidad del sector sindical. Sí, porque ha perdido. Eso es obvio, ha perdido mucho. Mucho espacio y participación también en la creación de la riqueza. Claro. Entonces, de ahí es donde ha salido este pronunciamiento, ¿no? Claro está, hay un tema en agenda que es el tema del incremento salarial. Al incremento como tal, sí. Sí, ese debe producir 7 años. Este año corresponde, de acuerdo con lo que se ha estado haciendo. ¿Cuál debe ser el salario mínimo nacional? Eso yo creo que es un punto muy importante. Bueno, por experiencia, generalmente los sindicatos siempre piden a veces hasta el doble de lo que se consigue. Siempre se pide más para negociar. Eso es parte del proceso de negociación. ¿Ahora en cuánto está el salario mínimo? 15.400. 15.400. En la escala superior del salario mínimo para el sector, para las actividades no sectorizadas. Y la canasta básica. Pero hay 3 escalas. Recuérdate que hay 3 escalas. 30.000 pesos. ¿De qué? ¿De salario mínimo? ¿Cuántas? Sí, hay 3 escalas, claro, para pequeña y mediana empresa. Escalas, sí. Hay 3 porque escalas. Salario mínimo como tal hay como 13. No, pero hay 3 escalas. No, porque ya eso son actividades específicas, ¿no? Pero el salario mínimo no especializado, actividades no especializadas. En 15.400 pesos esa. En la escala superior. En la superior, sí. Pero esa es la que ellos quieren que baja hasta un 10, entre 10 y 15 hay 3 escalas. Ellos quieren que la baja se coloque en 20.000. Ellos quieren que el mínimo se coloque en 20.000. Ya Pepe Abreu había hablado antes de un 30%, ¿no? Pero ¿cuáles deben ser los parámetros para fijar un salario mínimo? Bueno, lo primero es que el salario mínimo debe considerar que no se entorpezca el mercado laboral. Porque un salario mínimo bajo ninguna circunstancia. Entonces va a producir más desempleo. Exactamente. Lo otro es que, querrámoslo o no, tenemos que tomar en cuenta la competitividad de la economía. Lamentablemente, porque si tú tienes un salario mínimo aquí, que es el doble del de Guatemala, por ejemplo, entonces tus costos van a ser mucho más altos y vas a tener. Y entonces va a el otro sería. Esos capitales se muevan a otros sitios. Exacto. El otro sería que el salario mínimo cubra la canasta familiar. La canasta anda por los 30.000, pero recuérdate que hay quintiles. La canasta mínima está ligeramente por debajo de los 15.000, la mínima. O sea, para lo que sería el ingreso más bajo posible. ¿No? Entonces, entre los 13 y los 30 tenemos ahí 5 quintiles, ¿no? Y lo ideal sería que el salario mínimo cubra la canasta. Eso sería una forma. El otro elemento sería utilizar lo que se llama la indexación. O sea, ¿cuál fue el último ajuste? Con relación a la inflación. Ahí no le conviene. A eso no conviene. Porque la inflación se ha mantenido. Se ha mantenido estable. Bueno, 3 puntos y pico ahora. Sí, sumándola a las dos, un 5 sería, sumándola a las dos, ¿no? Pero aún así. Pero el problema es que si tú ajustas un 5 por la inflación pasada, pero son 2 años por delante que tú tienes que considerar también la inflación proyectada. Pero ellos no se han planteado eso. No, pero esos son los parámetros. Esos son los parámetros. Pero los trabajadores no se han planteado eso. No, entonces lo que se está planteando aquí es que el gobierno también, que lleva 12 años que no hace ajuste salarial, revise los salarios. Bueno, lo ha hecho sectorialmente, sí. Sí, pero todavía. En educación. Pero se mantiene en la mitad. En salud ha hecho. Sí, pero esos son ya. La agropecuaria y la policía. Sí, pero todavía están muy por debajo. Sí, o sea, y siguen muy por debajo, eso es verdad. Que es lo que ellos plantean, que en la medida en que mejore el salario, mejore el poder adquisitivo de la gente y eso va a dinamizar la economía. Eso lo han planteado incluso empresarios como Pepín Corripio, ¿no? Pepín lo ha planteado, por lo menos lo ha planteado. Yo no sé si él ejecuta eso. Pero es verdad. Pero lo ha planteado. Pero es verdad, en la medida en que mejore el salario, la mejor. Cosa lo que plantean, tienen unos discursos muy bonitos, pero cuando tú vienes a ver, dentro del chinchorro hay. Pero la forma más equitativa de distribución es
la participación laboral. Pero claro que sí. Y por supuesto creando oportunidades de trabajo, porque Sí. si aumenta el poder adquisitivo de la gente consume más, la gente mejora su nivel de vida, crea riquezas. ¿Qué van a hacer las empresas? Van a tener que invertir para ampliar su planta. Sí. Y esa ampliación de la planta, las empresas van a necesitar más trabajadores. Claro que Entonces, sí. Es el proceso, la dinámica de la economía. Sí. ¿No? De manera que yo creo que los planteamientos son muy atinados. Lo que los empresarios dicen es que no entienden que no procede mezclar lo que es la revisión salarial con la discusión del código. No. La discusión del código hay que mantenerla sobre la base de que necesita ser revisado ya ahora y hacerlo ahora, ya rápido. Sí. Porque lo del salario ciertamente, y acuérdate que el salario tiene un componente importante y es que tiene tiempo para ser revisado, o sea, está permanente. El código laboral no, ya el código tiene mucho tiempo, necesita ser adaptado a una economía que ha cambiado, a un mercado que ha cambiado. Todo modelo que ha cambiado, Cuello. Sí. Ha cambiado muchísimo, entonces necesitamos algunos ajustes ahí. Pero el código está consensuado en más del 95%. Pero por supuesto, el problema es que hay puntos. Sí, que el tema de la cesantía, que todavía no hay la jornada laboral, tomar en cuenta los domingos, los feriados, el asunto de las mujeres embarazadas. Exacto. Todos esos componentes que usted lo ve sencillo, pero son complejos. Pero de todo modo, en ese congreso de los sindicatos se están planteando también revisión de la política social, mejorar la calidad. Y hay un nivel de comprensión de los trabajadores también. El acceso de los trabajadores a los servicios médicos, porque fíjate la incongruencia que tiene nuestro sistema de seguridad social. El sistema de pensión no garantiza una pensión digna. Pero además de eso, inmediatamente tú pasas a recibir la pensión, tú quedas fuera del seguro médico. Sí. Entonces son de las cosas que necesariamente tienen que corregirse, ¿no? O adecuarse, actualizarse. Lo importante, Cuello, es que hay un ambiente de diálogo, hay un ambiente de negociación. Y si hay un ambiente de diálogo y de negociación, ese es el primer punto para resolver problemas. Lo que no se negocia es el tiempo. Así es. Ya nos están haciendo seis. Se terminó. Nos vamos. Hasta la próxima semana. Nos vemos luego. Bye bye.